Bien, vamos entonces a comenzar. Los que han llegado después, llénenlo por favor y me lo van pasando a la medida que lo vayan completando. Como les dije, este taller y este seminario, este taller, lo que estamos haciendo va a ser principalmente colaborativo. Entonces esto va a implicar que vamos a tener que interactuar bastante y eso lo vamos a hacer con una filosofía detrás que tiene que ver con la primera parte del taller, que son las aclaraciones básicas, digamos, ¿no? Conceptuales, en fin, las presentaciones, ¿no? El contexto, un millón de gracias, en el cual se da esta actividad. Y con respecto a esto, yo creo que vale la pena recordar un hecho súper importante que en el fondo le da como un sentido y le da una orientación al por qué estamos acá haciendo este taller. Y es el hecho de que, con independencia de otras consideraciones, hay como una realidad, hay un contexto mundial, hay un contexto nacional, hay un contexto regional y hay un contexto universitario, que es un contexto que de cierta forma exige que nosotros podamos insertarnos en esto que a veces los políticos llaman, digamos, como la sociedad del conocimiento, ¿no? Que nosotros podamos generar conocimiento y que nosotros podamos difundir este conocimiento y que ese conocimiento básicamente apunte a poder dar solución o respuesta a problemas que nos están afectando actualmente. Entonces, permítanme comenzar yo primero frontalmente, ¿no?, con este discurso e ir también aclarando con qué base se sustenta. ¿Sí? Ya, después yo lo retiro, no se preocupen. Muy amable, muchas gracias. ¿Voy a cerrar? No se puede retirar. A ver, el primer punto, ¿no? Voy a tratar de ir bien rápido para que vayamos a lo concreto. El primer punto es que en este país no vivimos aislados del mundo. Somos un país que depende en buena medida de lo que ocurre en otros lugares del mundo, en la región, en América Latina y en el resto del mundo. Y actualmente, en todo el mundo globalizado, del cual nosotros dependemos y con respecto al cual somos bastante vulnerables, ¿no? Hay una tendencia generalizada a que se vayan como estandarizando los conocimientos, ¿ya? Y entonces, para que el país, como país, ya no solo como región, sino como país, pueda alcanzar metas importantes a futuro, por ejemplo, hay muchos compromisos internacionales que ha ido asumiendo este país. No es cuestión de este gobierno ni de los gobiernos pasados, esto viene desde hace décadas. Compromisos que exigen que el país desarrolle ciertos estándares, ciertos niveles en cuanto a producir el conocimiento que necesita para solucionar sus propios problemas y poder insertarse bien en el resto del mundo, ¿no?, en la región y a nivel internacional. Y por eso ustedes ven que cada 21 de mayo, ¿no?, todos los presidentes enfatizan esta dimensión, ¿no? Dicen, nosotros tenemos un compromiso hacia la región latinoamericana, hacia el mundo de integración y de ir nosotros, ¿no es cierto?, asumiendo el desafío de generar conocimiento, de ser parte de la sociedad del conocimiento, etcétera. Estas no son palabras huecas, no es la voluntad de un político en particular, es un hecho de la causa, de la realidad, que nos está condicionando. Ahora, esto de este sistema internacional inmenso, ¿no?, que va generando esta presión fuerte, ¿no?, se traduce en compromisos grandes del gobierno chileno, del Estado chileno, porque esto no es de un gobierno, y esto se traduce a su vez entonces, ¿no?, en todo un sistema que conocemos como el de universitario, con estándares que se están incorporando, por ejemplo, la acreditación de las universidades
y que en poco tiempo más, digamos, va a llevar a que los centros académicos que puedan adaptarse mejor, con flexibilidad, que puedan generar conocimiento, vayan a ser los que en definitiva van a liderar muchas de las decisiones que se tomen, ¿no? Y van a tener la posibilidad también de poder hacer la contribución solidariamente, ¿no? De formar a las nuevas generaciones e irse para arriba, digamos. Entonces, este contexto no hay que olvidarlo, porque es el contexto que nos está condicionando, es, como yo diría, es la condición a partir de la cual nosotros nos estamos reuniendo y estamos haciendo este esfuerzo, que yo sé que a cada uno de ustedes les cuesta un montón, a todos nos cuesta, ¿no? Harto de hacerlo, pero que es absolutamente necesario. Acá, digamos, no es, como digo, la voluntad de una persona, es un proceso global, internacional, nacional, ¿no? Y regional. Y el tema regional, que yo creo que es súper importante para cada uno de ustedes, que lo tenemos como vida, digamos, diaria, cotidiana, pero como misión principalmente, porque esta universidad fue creada como universidad regional, y es una universidad regional cuya orientación principal, fundamental, es a poder favorecer el desarrollo de la región. Entonces, aquí hay un espacio privilegiado para generar conocimiento que ayude a poder cumplir esa función. Entonces, que genere vasos comunicantes entre las actividades y nuestras inquietudes y nuestros intereses, y el por qué estamos acá, y nuestra docencia y nuestra investigación, y la necesidad de desarrollo que tiene la región, ¿no? Entonces, también en ese sentido hay que verlo, estas tendencias internacionales, como una hermosa oportunidad para ver aquí, ¿no?, dónde hay espacios donde nosotros podemos hacer aportes importantes en el área de cada uno, ¿no? Y otra cosa maravillosa también es que somos muchos, no somos uno. Aquí ¿cuántos habemos? ¿No? Seremos unos 35, 40 o más. No estamos aislados en esto, estamos todos juntos para poder apoyarnos. Entonces podemos aplicar perfectamente dos principios esenciales, ¿no? Uno es el estar acá, el esforzarnos, el poner lo mejor, que es más bien individual, pero también el principio de la solidaridad, que no lo hacemos solo. No vamos a llegar a ninguna parte si nos vamos así como se dice. Claro, pues, si es que no generamos vasos comunicantes entre nosotros, colaboramos, vemos lo que tú haces bien, tal vez yo no lo hago tan bien, pero si juntamos esfuerzos lo podemos hacer mejor, y eso va a ir en beneficio de todos estos niveles, del mío como persona, del mío como universidad, del mío como parte de la región, del mío como parte de Chile, y sigamos para adelante. Y eso también lo podemos transmitir, y yo creo que es una misión muy importante, ¿no? Entonces, ese es el contexto que a mí me parece súper importante destacar, y en este contexto están estas políticas de incentivo de la universidad, que ustedes las conocen, ¿no es cierto? Pero siempre vale la pena como repasarlas, digamos. Los incentivos que hay por publicaciones, ICI, Cielo, libro, y los incentivos que hay también por proyectos de investigación. ¿No? ¿Quieren que lo deje ahí para que se lea? ¿Sí? A ver, ¿ustedes entienden bien todo este tema del ICI, del cielo y de esas cosas raras? ¿No? Entonces le damos un par de minutos. ¿Ah? Ya. Hablábamos de Chile en el mundo, ¿no? Y por lo tanto empecemos a hablar de la región de los lagos en Chile y en el mundo. Ese es nuestro contexto. En ese contexto hay cierta estandarización, es decir, empiezan a dominar, por decirlo así, ciertos criterios que marcan la diferencia entre lo que es lo que hace un aporte al conocimiento científico que se va acumulando en el tiempo, ¿no?, y todos los demás esfuerzos que son válidos pero que no corresponden esencialmente o no corresponden totalmente, por decirlo así, a estos estándares internacionales.
En este contexto, todos estamos presionados por generar publicaciones que sean leídas y que tengan alto impacto. Es decir, uno puede estar convencido que lo que uno hace es maravilloso, pero no es suficiente. Además de eso, tenemos que convencer a los demás que es maravilloso, a un público. Y este público pasa a ser un público regional, nacional e internacional. Esa es la línea, hacia allá va. Entonces, han surgido estos, son institutos, son organizaciones que han empezado a organizar bases de datos con las revistas que tienen más impacto en sus disciplinas. Qué sé yo, en la sociología, la revista, estoy inventando El Sociólogo. La revista El Sociólogo, digamos, ¿quién leía en Los Lagos? Sí, él leía en la universidad, sí, me la lee el colega, sí, me la lee el colega, me la lee el amigo, sí, pero además me la está leyendo alguien de el norte, ¿no? Alguien de Santiago, y además resulta que también se está leyendo, bueno, esa información se está recopilando y está dando lugar entonces también a hacer jerarquías de revistas. Unas revistas que tienen más impacto, otras revistas que tienen menos impacto, otras que no tienen ningún impacto. En Chile, el Consejo de Rectores, el CONICYT, todas las instituciones están operando con estos estándares. Y de ahí estas dos, que son muy importantes, que son la ISI y la Cielo, ¿no? La ISI es un listado, por decirlo así, ¿no?, de revistas que tienen factor de impacto. Esas son las revistas ISI, que son internacionales. Estas están dominadas principalmente por revistas norteamericanas, pero en los últimos años, a raíz de toda la crítica que se ha generado por esta autorreferencia de los norteamericanos, se ha ido abriendo. Y en América Latina se han abierto bastantes revistas ISI. O sea, hoy en día no es que solo uno tenga que escribir en inglés para que le publiquen en una revista ISI. Está también la posibilidad de encontrar en la disciplina de cada uno revistas ISI en Chile o en América Latina, en España, qué sé yo. Las revistas Cielo son de un nivel más latinoamericano. Las revistas ISI son de un nivel mundial. La revista Cielo más latinoamericano. Lo más probable es que con el paso del tiempo se unifiquen estas y pase a ser una sola base de datos, por decirlo así. Entonces, ¿se entiende? Por eso que la universidad, cuando esto no es que al rector o al vicerrector o a la autoridad que sea le tinque que hay que ir para allá, es una necesidad. Es una necesidad porque es la única forma a través de la cual la universidad puede formar parte de esta, por decirlo, llamémoslo de alguna manera, sociedad del conocimiento mundial, y acreditarse y validarse, y por eso que coloca estos incentivos, o si no, no tendría ninguna lógica, ¿no es cierto? Y ahí, qué sé yo, que por publicación se paga tanto y por proyecto, y los proyectos de investigación van en la misma línea, ¿no? Si ustedes quieren, mi opinión de los proyectos de investigación personal es que los proyectos se justifican solo en cuanto producen resultados concretos, ¿no? Resultados que signifiquen un aporte. Ahora, ¿cómo se mide desde el punto de vista de la acreditación y de la importancia que le va a dar el Estado chileno a la Universidad de Los Lagos? Se va a medir principalmente a través de estas publicaciones, a través de los proyectos de investigación Fondesit. También hay otros de línea más aplicada a Fondef, sobre lo que vamos a hablar mañana, y naturalmente también sobre la calidad de la actividad docente, ¿no?, que hace la universidad, ¿no? Y para mí los resultados también muy importantes, y hacia lo que está convergiendo todo, es que tenga en la sociedad resultados concretos, que haga esto que decíamos antes, ¿no? Hay un compromiso entonces aquí con la región y el aporte que se le puede hacer a la región desde la universidad, desde lo que hacemos. No sé si con respecto a esto ustedes quieren que partamos primero por dialogar un poquitito en relación con esto, o tienen alguna opinión formada, o tienen alguna inquietud que a ustedes les gustaría compartir, o algo que agregar.
Tal vez en la medida que vayamos avanzando van a ir surgiendo cosas, ¿no? Porque tenemos varias actividades que vamos a desarrollar y tal vez ahí haya oportunidad de seguir desarrollando este tema. Pero lo que creo que cabe subrayar es que este es el marco de referencia a partir del cual estamos desarrollando esta actividad y por esto es importante comprometerse con tratar de desarrollar proyectos de investigación, sacarlos adelante y comprometerse con uno mismo también, hacerlo en relación con el interés que uno tiene, la inquietud que uno tiene, el problema que está identificando, la necesidad que está viendo, la ventaja que ve uno que puede hacer, ojalá asociándose con otro para poder satisfacer esa demanda. Eso es. Esto no es mecánico, esto no es que sea de ahora para mañana, esto demora tiempo. A mí me ha pasado muchas veces, yo he lanzado muchos proyectos en lo que llevo de mi vida académica y he ganado un porcentaje nomás. Hay muchos proyectos que se han perdido, hay iniciativas, a veces no por el hecho de que yo no le ponga todo mi esfuerzo, todas mis ganas, todo trabajando, tratando de juntar gente, sino porque de repente hay un problema institucional, qué sé yo, que faltó una firma o que faltó un papel. Entonces es importante, yo creo, en ese sentido, primero tener la convicción y con la convicción tener la voluntad, ¿no? Y con esa voluntad entonces hacer el esfuerzo, saber que uno no está solo en esto y echarle para adelante y sabiendo tampoco de que esto no se hace de la noche a la mañana, que es un proceso que toma su tiempo. Bien, partamos entonces con el programa que tenemos. Vamos a hacer primero unas aclaraciones conceptuales con respecto al Fondesit, ¿no? A los proyectos Fondesit. Yo aquí traje las bases de los proyectos que están acá, que yo voy a ir comentándoselos, la base, pero al mismo tiempo yo como que me preocupé de poder sintetizar aquella información que es como más relevante, porque esto es muy largo, todas las bases del Fondesit. Entonces les voy a pedir que en la medida que yo vaya comentando, esto es esencial, esto es súper importante, este es un insumo que yo les voy a entregar a ustedes, que yo les voy a dar a conocer, lo podemos compartir con los que ya tienen experiencia, ¿no? Aquí, si hay algo que decir que yo no esté tocando, es un insumo fundamental para lo que vamos a hacer después. Entonces, por eso yo creí pertinente sintetizar lo más importante de esto para que nosotros lo grabemos bien, lo internalicemos y después tratemos de aplicarlo. Lo primero son las definiciones, ¿no? Y una definición importante de un proyecto Fondesit o de cualquier proyecto de investigación es que es un proyecto para generar conocimiento. Generar conocimiento significa, primero, que tiene que ser un conocimiento novedoso, que se sume al conocimiento que hay y que no sea una repetición de cosas. Si uno parte de la base que repitiendo algo va a sacar un proyecto, no lo va a hacer, no se lo van a aprobar. Yo le diría, el primer marco de referencia conceptual es que tiene que ser un proyecto de investigación que genere conocimiento, ¿no? Y de hecho, en las bases del Fondesit son extremadamente severos con respecto a este tema, tanto en la evaluación como en el detalle formal. Por ejemplo, hay reglas específicas con respecto a esto. Una forma deshonesta, ¿no?, de no generar conocimiento es el plagio de ideas, el plagio de proyectos, el plagio de citas, y en esto son, como digo, extremadamente rigurosos, ¿no? Incluso en la base se indica cómo hay que citar los trabajos, para que no haya ninguna posibilidad que se esté dando plagio o ninguna posibilidad que se esté repitiendo algo que ya se ha hecho, porque no tendría sentido, ¿no?
El sentido es lo que decíamos antes, generar conocimiento, que se sume, ¿no? Que nuestra inquietud es algo único, irrepetible, entonces no es cosa de llegar, tomarla, copiarla y pegarla. ¿Ya? Esa es una definición importante de los proyectos Fondesit. La segunda es que el Fondesit financia exclusivamente proyectos de investigación científica o tecnológica que conduzcan a nuevos conocimientos o aplicaciones previstas, y esto es muy importante, a través de hipótesis de trabajo explicitadas en el proyecto. Pregunta, ¿qué es una hipótesis? Yo sé que puede sonar, pero yo creo que es importante que hablemos todos el mismo lenguaje. ¿Qué entienden ustedes por una hipótesis? ¿Quién me puede...? ¿Sí? ¿Quién quiera? La respuesta a una pregunta de investigación que tú hiciste, la respuesta provisoria. Es una respuesta, es un supuesto. Cuando hablamos de supuesto, y esto implica como de algo que uno espera, entonces se usa también expectativa. Yo espero que se vaya a cumplir algo. A veces la hipótesis es también una afirmación, porque la afirmación tiene supuesto. Por ejemplo, si es que yo no tomo agua, pronto no voy a poder hablar. Es una expectativa que tengo de, ¿no es cierto?, el supuesto de que mi garganta opera según una biología y que el hablar demanda, en fin, todos somos profesores, gastar esas biologías, ¿no?, hacerlas funcionar, y esto requiere entonces insumos. Ese supuesto es una hipótesis que yo digo, qué sé yo, en 2 horas va a ocurrir esto. Y ahora, la hipótesis entonces me sirve para lo que tú decías, esta afirmación, esto que yo espero como resultado, ¿no? Yo voy a investigarlo, voy a observarlo, ¿no? Voy a ver si efectivamente se cumplen estos supuestos o no se cumplen. Bueno, eso exige el Fondesit, ¿no? El Fondesit no financia proyectos que no tengan hipótesis o que sean, por ejemplo, lo dice explícitamente, generar catálogo, ordenar información o cosas de ese estilo. El Fondesit específicamente quiere que se genere conocimiento en la perspectiva de lo que estábamos hablando, que sea interesante para la región, interesante para uno, etcétera. Segundo, que ese conocimiento trabaje con base en hipótesis, se desarrolla a través de hipótesis. Ahora, las hipótesis se pueden desarrollar de muchas maneras, no hay una sola receta, pero sí que contenga esto de supuestos que estén fundamentados. Ustedes van a ver que hay una lógica en todo esto. El supuesto que esté fundamentado, que haya fundamentos para ese supuesto, y que haya también una metodología, un plan de trabajo claro, ordenado, consistente, y también que haya un presupuesto que sea coherente con todo esto. Todo eso es como una cosa súper cartesiana, ¿no? Súper cartesiana, todo ordenado. Después es importante también para el Fondesit que haya una clara viabilidad de estos proyectos de investigación. Entonces de ahí que coloca ciertos requisitos formales. Sí. ¿Vamos a trabajar en la estructura de coordinación? Sí, claro. Esto es solamente, no estoy desarrollando al pie de la letra el programa. Entonces, en el programa hemos colocado primero, ¿no?, que vamos a entender conceptualmente qué es un Fondesit, ¿no?, los procedimientos, las informaciones básicas. Estas son las informaciones básicas. ¿Ya? ¿Qué cosa va a garantizar para el Fondesit, para el Estado chileno, para los recursos que se invierten ahí, ¿no? ¿Qué va a garantizar la viabilidad de un proyecto? Primero, que haya investigadores que sean bastante que tengan una trayectoria, ¿no?
que ya sea a través de publicaciones, a través de investigación, que haya un currículum, ¿no?, que avale. Eso en primer lugar. Y a eso el Fondesit le da al investigador responsable un 40% de la evaluación del proyecto. Entonces de ahí que una estrategia importante a seguir, válida, sea que uno empiece a trabajar eso que sea como lo primero, lo que uno priorice, ya sea individual, en grupo, que uno trate de publicar. Y de ahí que tiene sentido esto que le mostraba antes de los incentivos de la universidad, para que uno publique, para que uno arme su currículum para poder participar. Pero lo segundo es que haya una institución ejecutora, ¿no? También es muy importante. Los fondos se presentan con una institución ejecutora, ¿ya? Y la institución debe comprometer tiempo de la persona que participa en el Fondesit. O sea, nosotros empezamos a desarrollar un Fondesit y la universidad nos da ese tiempo para poder desarrollar ese proyecto, ¿no? Y eso lo tiene que firmar el departamento, la universidad, en fin, queda todo oleado y sacramentado. ¿Cuántos de ustedes, si pueden levantar la mano, ya han presentado proyectos Fondesit? Pueden levantar, yo levanto la mano porque yo he presentado. ¿Cuántos? O sea, somos ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Consideran que es importante esto que estoy explicando? ¿Sí? Entonces, si los que han presentado, si tienen cualquier aporte, simplemente interrumpen y lo dan, porque así podemos avanzar más rápido también. Yo estoy tratando de ceñirme a lo esencial, a lo más importante, porque si nos ponemos a leer todas estas bases, no terminamos nunca y perdemos el valioso tiempo que tenemos para trabajar juntos. Después, Patricio, quizá un poco precisando más lo mismo, aunque quizá no se tome en los contenidos del curso, pero es como un dato descarnado, pero igual este fondo es bien perverso en realidad, o sea, no es perverso, pero es bien riguroso lo que me estoy diciendo, porque solamente el concurso de iniciación es el que, entre comillas, podrías tener más chance en el sentido de tu antecedente curricular. Porque lamentablemente en las condiciones regulares, independiente de que tu propuesta de proyecto sea muy buena y que la califiquen, no, incluso ese es lo malo, si ni la califican, porque obviamente los que postulan al concurso regular primero te evalúan el currículum, el grupo de estudio, no claro, amerita ni te leen el proyecto, claro, y te lo leen. Pero entonces ahí, o sea, eso es como un dato para que... Absolutamente de acuerdo. Yo creo que más que eso es el índice de impacto. He participado 2 veces en el Fondesit y son las publicaciones con índice de impacto. Exactamente. Que permiten pasar a la etapa de que te lean el proyecto. Claro. O sea, eso forma parte de la evaluación que hacen del 40%. Pero te consideran otras cosas, consideran también si tú has dirigido tesis de grado, te consideran si tú has tenido otros proyectos antes de investigación, esas cosas están consideradas. Ahora, yo creo que aquí hay una cuestión que es como un poco de estrategia también, ¿no? Si uno no tiene estas condiciones, bueno, tendrá que negociar con el departamento, con la instancia que corresponda, el tiempo para poder generar esto y que le den el tiempo de esto. Y segundo, tendrá que buscar socios también. Y buscar socios, y si el socio no está necesariamente al lado, salir un poquitito a la esquina a buscar un socio que pueda, te fijas, ir formando. Si no está el socio este año, bueno, entonces para eso están los congresos a los cuales uno se puede inscribir, puede ir, lo justifica para poder tener acceso a ese socio o a esa socia, a ese socio. Entonces, aquí hay como una... estamos un poco presionados por tiempo, pero no podemos hacer cosas que sean poco realistas. Tenemos que hacer cosas que sean realistas. Y esto demanda trabajo y demanda también un plan estratégico, ¿no? Y por eso que es súper importante que lo hagamos en conjunto. O sea, yo parto de la base, espero y quiero, digamos, que ojalá
este taller no se quede solamente en que nos juntemos acá, sino que ojalá de acá surjan vasos comunicantes, ¿no?, a través de los cuales podamos nosotros apoyarnos en esto, ¿no?, desde la perspectiva que fluyan informaciones, que se constituyan, a veces vemos que hay temas de interés común que pueden ayudar a que se apoyen unos con otros, etcétera, ¿ya? Eso un poco, sin lugar a dudas que estamos en desventaja con respecto a otros centros de investigación que tienen ya muchos Fondesit, muchos Fondef, muchas publicaciones ICI, pero eso no quita el hecho de que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en un plan coherente que no nos deje paralizados ni estáticos, porque si nos quedamos en esa no vamos a llegar a ninguna parte. Tenemos como que ir en esa línea. Otro, un tema importante es el de la presentación, del formato, del proyecto, de la estructura. Y acá yo diría que hay varios aspectos importantes a considerar. El primero es el resumen que va al comienzo de un proyecto Fondesit. Ese resumen tiene que ser suficientemente informativo para que los miembros del grupo de estudio sepan a quién enviárselo, ¿no? Y para que quien lo lea pueda tener una imagen más o menos clara de cuáles son los aspectos principales del proyecto. Entonces, ese resumen no es para una declaración formal de unas líneas de lo que la intención que uno tiene, sino que uno tiene que preocuparse de sintetizar todo el proyecto en pocas líneas. Entonces, en una línea no dice cuál es el problema, en otra línea cuál es la interrogante, en otra línea cuál es la hipótesis, en otra línea cuáles son los objetivos, en otra línea cuál es la metodología, los pasos, en otra línea cuál es el plan de trabajo, ¿no?, qué se va a hacer concreto. Eso tiene que ser suficientemente informativo para que esto facilite el proceso de evaluación del proyecto. Y la parte sustantiva importante es la presentación, donde aquí en la presentación hay una formulación del proyecto, ¿no? Y en la formulación es muy importante, se dice primero colocar una exposición del problema y su relevancia como objeto de investigación. ¿Se entiende bien eso? Súper importante para que lo explique. Vuelvo a repetir: exposición del problema y su relevancia como objeto de investigación, es decir, implica que uno presenta el problema, presenta el tema y demuestra que es importante, ¿no? De lo que hemos hablado hasta ahora, ¿qué cosa podría generar la sensación de que es importante un proyecto que cualquiera de ustedes presente? A ver si surge una lluvia de ideas. ¿Qué cosas de las generales que hemos hablado acá podrían hacer que una cosa que yo estoy presentando sea, como dice acá, ¿no?, relevancia como objeto de investigación? ¿Qué se te ocurre? ¿Por ahí? Que resuelva un problema. ¿Y dónde tendremos nosotros ventajas comparativas para resolver problemas? De la región, cosas que tengan que ver con Osorno, cosas que tengan que ver con temas de qué actividades se desarrollan humanas, se desarrollan culturales, se desarrollan tecnológicas, que se desarrollan, ¿cierto? Eso ya es como la reflexión por ese lado, ¿no? ¿Qué cuestiones podemos ver nosotros en nuestro medio ambiente en relación con la actividad que desarrollamos que nos permita agregarle el mayor valor posible al proyecto de la perspectiva de la pertinencia de este proyecto? Nosotros no vamos a descubrir la pólvora, estamos lejos de eso, ya se descubrió en el mundo hace mucho tiempo. Lo que sí nosotros podemos hacer es plantearnos, bueno, es que resulta que la pólvora tiene distintos usos, distintas aplicaciones, y resulta que tal vez la perspectiva a partir de la cual la pólvora se creó es una perspectiva distinta a la que se puede tener aquí, porque somos otros seres humanos, tenemos otros problemas, tenemos otro contexto. Por ahí
agarramos pertinencia. No sé cuál es tu experiencia, tú que has presentado. Lo importante es buscar algún elemento que le sirva a las autoridades que vivan en el país de forma lineal, ver los bemoles que existen en las regiones. Se toman decisiones de política monetaria a un solo nivel de precio. Y eso determina la cantidad de dinero circulando en la economía, que muchas veces puede producir en una región una recesión o una expansión, y eso análisis no se hace a nivel central. Ellos tienen la manera de distribuir la cantidad de dinero que deben repartir los bancos como crédito, todo el sistema financiero. Y esta situación te puede generar en regiones del norte una contracción, en las regiones del sur una expansión, o al revés, o viceversa. Y un sistema dualista, dual. Porque es muy lineal, no ve los aspectos regionales que se dan. Antiguamente existían bancos centrales regionales, pero ahora no, ahora se toma la política para todo el país. Esos son aspectos que pienso yo que tienen que ver con la relevancia como objeto de investigación, que pueden causar un cambio positivo en la forma de hacer política económica regional o incluso política económica municipal, porque los elementos están. Lo que pasa es que hay que aplicarlo en escala menor, en escala donde esté la gente, más cercana a los problemas de la gente. ¿Quién es biólogo acá, bióloga? ¿Hay alguna bióloga, biólogo? ¿Ninguno? ¿No nadie? Está en otro nivel. ¿Ah? Muchas. Están plagados de ese. También lo podemos, ¿no? No sé, pues, ¿qué otra, a ver, de qué otra perspectiva, qué otro ejemplo? Bueno, los proyectos tienen que tener hipótesis de trabajo, que ya sabemos, ya lo explicamos lo que es la hipótesis de trabajo. Tiene que tener objetivos, metodología y plan de trabajo, ¿no? El objetivo básicamente es lo que, a partir de la fundamentación que se da, de por qué el tema es relevante, por qué es importante, ¿no es cierto?, todo eso, yo priorizo ciertas cosas que voy a observar, que voy a trabajar con el proyecto. Todo esto implica que en el proyecto yo, antes de llegar a los objetivos, en la formulación, he explicado que se trata de un tema importante, que hay un interrogante importante, relevante, ¿no?, como la que tú estabas planteando, y que además no es que esto lo esté inventando yo, sino que también hay este problema, se reconoce en la teoría, ¿no? Hay líneas teóricas, hay una discusión teórica sobre este punto, hay escuelas distintas, hay una literatura sobre este tema, y que yo voy a partir de eso a hacer un aporte. O sea, una vez que yo he recorrido eso, que yo he detectado que hay algo que falta, que yo he detectado que se puede hacer un aporte importante, pertinente, innovador, etcétera, entonces yo puedo plantear cuáles son los objetivos, ¿no? Yo planteo cuáles son las hipótesis de mi trabajo, y a continuación planteo cuáles son los objetivos, ¿no? Y en los objetivos, acá en el Fondesit hay que hacer objetivos, uno general y otros más específicos. Una estrategia para trabajar los objetivos es que todo esto nuevo que yo quiero aportar, que es novedoso, que se sustenta en todo lo que yo he explicado previamente, también me ayude el objetivo general, que todo el proyecto me ayude a alcanzar una solución de ese problema o a contestar ese interrogante importante, a generar, pero los objetivos específicos que más bien sean como objetivos instrumentales a ese objetivo general, ¿no? Paso, por ejemplo, una forma válida de hacerlo es, si yo voy a presentar un proyecto de 3 años, el objetivo general engloba lo que yo voy a alcanzar en esos 3 años, ¿no? Esto es como, veámoslo al revés. Es como si somos una empresa que produce, qué sé yo, caramelo, y tenemos que verlo todo de la perspectiva del caramelo producido hacia atrás. Todas las etapas y todos los procesos que llevan a que uno saque ese caramelo, ¿no? Hay que plantearlo así, es decir, el objetivo general, que es el caramelo, y para alcanzar ese objetivo general, objetivos instrumentales que me permiten alcanzar un caramelo, qué sé yo, que yo tengo que instalar
un establecimiento, contratar, tener un factor trabajo, contratar gente, tengo que tener recursos financieros, que son objetivos específicos. Y eso lo voy logrando a través de años. El primer año uno, el segundo año otro, ¿no? Y cada una de esas cosas va a tener su metodología. Esos son los objetivos, ¿no? Subrayémoslo una vez más, nunca está de más. Hay una fundamentación previa, hay una base teórica, hay una literatura, en fin, hay algo nuevo que estoy proponiendo. He planteado afirmaciones que buscan resultados, expectativas que tengo supuesto, son las hipótesis, afirmaciones, ¿no? Y con los objetivos yo quiero, en el fondo, ¿no es cierto?, resolver ese problema, contestar esa interrogante, ver si esas afirmaciones se cumplen, y es donde yo planteo lo global que voy a hacer, objetivo general, lo que voy a alcanzar como producto, y luego los objetivos específicos que van a ser objetivos instrumentales para alcanzar eso. Y después viene otra parte muy importante, que es la metodología. Hay 3 páginas que el Fondesit da para desarrollar la metodología. ¿Y cómo se imaginan ustedes que debe ser la metodología? A ver, compartamos un poco esto, porque no suena simple, pero no lo es. ¿Cómo debe ser esa metodología? La forma como se desarrolla el conocimiento en el área disciplinaria del proyecto. Porque si yo voy a trabajar, por ejemplo, experimental en biología, a desarrollar algún experimento, a evaluar alguna hipótesis sobre algún ser vivo, por ejemplo, alguna cosa así, bueno, eso sigue la metodología científica. O sea, sigue una hipótesis, va a una experimentación, hay rectificaciones, vuelta a la experimentación, sigue más o menos. Distinto es, por ejemplo, la forma de hacer conocimiento en el área de las matemáticas, de la economía, o en el área de las ciencias sociales, que es una cosa más de tipo confrontar opiniones, pienso yo, diario. Pero tiene que ver con la metodología de cómo se desarrolla el conocimiento en donde yo estoy investigando. Ya me parece lo que tú estás investigando, ¿no es cierto? Ese es como lo que le da orientación y sentido a todo lo demás. Pero tú tienes claro que incluir los pasos que se dan habitualmente para alcanzar, pensémoslo, ¿no?, matemáticamente, por ejemplo, si tú económicamente y matemáticamente, si que tú planteas, tal vez inventando algo, tú planteas que si yo quieres desarrollar tienes la expectativa de cómo se va a tomar una decisión importante, y tú quieres usar funciones, y tienes que usar funciones de una aproximación de función de utilidad, ¿no? Y tú entonces quieres comparar, tú tienes que explicar que, bueno, lo explica matemáticamente y todo, y cómo se ha tratado, ¿no? Tienes que tener un statu quo versus un momento en que tú decides actuar, etcétera. Matemáticamente haces tu modelo, pero metodológicamente es importante el paso de que tú estás trabajando con individuos, sujetos que toman decisiones, que tienen que maximizar, ¿no? Tienen que encontrar cuáles son los óptimos para tomar esas decisiones, y ahí entonces en tu método, por lo tanto, vas a tener que hacer esas maximizaciones y trabajar con Lagrangiano. Exactamente, Lagrange. Tienes que aplicar ahí derivadas y todas esas cosas. Eso es parte del método, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Si eso tú lo haces en la matemática, en la economía, pero en cualquier área que ustedes trabajen, la educación física, tú igual vas a tener que plantear derechamente, yo tengo una hipótesis, tengo un objetivo, y entonces tengo que tener cuáles son los pasos que me llevan a resolver ese problema, a esa hipótesis, a alcanzar ese objetivo. Y tienen que ser pasos rigurosos. Tú tienes que primero haberte informado cómo se hace, cómo lo hacen otros investigadores, para que eso esté acorde, lo que tú vas a plantear, con lo que se ha hecho antes, ¿ya? Y eso es toda la ciencia. Lo vamos a practicar esto en un rato más. Y el plan de trabajo, que debe ser coherente con todo lo anterior, ¿no? O sea, tú no puedes, si tú dijiste que tienes una hipótesis con un objetivo a 3 años, ¿no es cierto?, y tienes, qué sé yo,
tu metodología, ¿no? Que consiste en un primer paso, un modelo matemático así súper bonito, ¿no? En el cual tú trabajas con estas funciones, ¿no? De utilidad. Después tienes este otro segundo paso que es maximizar, el tercer paso generar información empírica con base de datos, etcétera. Todo eso, cuando tú haces el plan de trabajo, tiene que ser coherente con eso. No puede ser que de repente tú digas, ya, y yo me voy a hacer, en el plan de trabajo me voy a ir a, no sé, por la quinta región, a Valparaíso, ¿no? A hacer una vuelta ahí porque parece que hay unos antecedentes que me pueden servir. No, eso no pasa. Tiene que ser casi matemáticamente, ¿no? Tiene que ser necesariamente el plan de trabajo que siga a esta metodología. Es decir, pasos que te ayudan a desarrollar este plan, esta metodología, estos pasos que tú estás haciendo. Ya, después lo vemos de forma más concreta. Yo diría que eso es lo fundamental. Ahí tú puedes agregarle cosas al proyecto Fondesit, que es el trabajo adelantado, que le da un valor agregado. Si tú has hecho algo, si tú has publicado algo, si tú has hecho otro proyecto, es el momento de decirlo ahí, que son como, le da valor a lo que tú estás exponiendo. Y la difusión del proyecto, que tiene que ver más que nada con los beneficios del proyecto para la sociedad. Está clarito que acá está para la región, para el país, para el entorno de Osorno, para el desarrollo científico en relación a lo que uno está haciendo, ya sea en cualquier área disciplinaria: economía, biología, ciencia política, sociología, trabajo social, educación física, el área que sea. Y en ese sentido también colocar actividades de difusión, ¿ya?